Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. El tema que hablaremos hoy es algo que todos debemos comprender y tomar. Ahí de pie con la Biblia abierta, antes de hacer la proclamación, con la Biblia en la mano, levántela al cielo y declaramos cobertura. Tome su Biblia, levántela y dígale: Señor Jesucristo, cubrimos nuestras vidas con la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Clamamos por la revelación y protegemos la revelación. Queremos aprender, queremos entender, disponemos nuestro corazón, ponemos nuestra mente ante tu servicio para recibir la revelación de tu palabra. Háblanos, papá, y hoy decimos como Samuel: habla, Jehová, que tus siervos escuchan. Ayúdanos a entender. Tenemos la escritura, que es la palabra profética más segura. Toda la escritura es inspirada por Dios y hoy queremos entender el gran regalo que es para la iglesia, el arrebatamiento. Aleluya. Ahí de pie vamos juntos a leer Primera de Corintios, iglesia, para que tomemos una bendición especial. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, dice así. Vamos a buscarlo juntos. Cuando lo haya encontrado, su Biblia sí tiene Primera de Corintios. Y su hermosa Biblia le va a decir una revelación especial. Dice así. Léalo conmigo, verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Te amamos, Señor, te bendecimos, nos preparamos, papá, para ese momento glorioso, como las 10 vírgenes apercibidos con lámparas llenas de aceite. Antes de sentarse, abra allí en el Evangelio según San Juan, coloque una cintica en nuestro texto guía, que es Primera de Corintios 15, y en San Juan 14, hagamos una lectura previa, chiquita, de la única mención que hace el Señor Jesucristo de este arrebatamiento. Amén. Así que léalo conmigo. Dice San Juan 14, ya lo encontraste, capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Él se ha ido a preparar lugar para nosotros. Hay un trabajo que está realizando Cristo en este momento, preparándonos lugares. Lo está haciendo en el cielo y en la tierra nos está preparando para poder ir a ese lugar. Amén. Es un trabajo simultáneo en el cielo y en la tierra. Cierra tus ojos y antes de sentarte dile: Señor, yo quiero, de verdad, de todo corazón, yo quiero hacer parte de la iglesia gloriosa. Me encanta, celebro la iglesia triunfante, celebro la iglesia victoriosa, que a precio de sangre y de martirio, de dar su vida por ti, está hoy lista para ser resucitada. Pero quiero, si me das permiso, hacer parte de la iglesia gloriosa, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Siéntese, amado, póngase cómodo. Y hoy compartiremos un tema que quizás ha sido de los más, que pudiera decir, sorprendentes para la iglesia,
que vamos a tomar porque no nos debe tomar por sorpresa. Entonces voy a contarte de dónde viene dicha revelación. En Primera de Corintios, en una conversación del apóstol Pablo con los corintios, hay una preocupación de las personas que recién se convirtieron. Hay unas personitas que se acaban de convertir y entonces tienen una preocupación. Nosotros llegamos a Cristo ahora, pero mi abuelito se murió el año pasado, pero mi tío se murió hace un mes, pero alguien falleció esta semana. Y hay algo muy fuerte que yo quiero poner en tu corazón, dice el apóstol, y él empieza a hablarles porque en ese momento de gran martirio y gran persecución, todos los días mataban a alguien. Nerón estaba enloquecido, sus lámparas del palacio que tenía en Roma eran antorchas encendidas. Hacía tal cual como se asa la carne, colocaba, eso se llama empalar, enterraba ese palo atravesando las personas y las quemaba vivas. Y esas eran sus lámparas. Al ver esto, la iglesia dijo, ellos no van a irse en el rapto y ellos no van a conocer el arrebatamiento. No era que el concepto de rapto estuviese escrito en la palabra de Dios, pero hay palabras que son conocidas como principios y el concepto que aparece es seremos arrebatados. Y nosotros, trasladándolo a una gramática que pudiéramos entender, lo llamamos arrebatamiento. En primera instancia, voy a decirte que arrebatamiento es un premio para la iglesia gloriosa. Amén. En primera instancia, si tú dijeras, bueno, pastor, ¿qué es el arrebatamiento? Es un premio. Es un premio porque media una promesa. Media una promesa. El Señor dijo en el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Es una promesa que va a repetir el Señor en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 3, porque dice el Señor, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los creyentes. Pero, sobre todo el mundo, perdóneme, pero no tocará a los creyentes. Entonces, cuando pensamos en eso, iglesia, cuando pensamos en el concepto de arrebatamiento, lo primero que tienes que pensar es un premio. Es un premio que en la Biblia tiene más o menos 3 expresiones. Tenemos a la persona de Enoc, tenemos a la persona de Elías y tenemos propiamente que aunque ascendió a los cielos de una manera visible, es el anunciado por el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Que en el momento, la única vez que el Señor hace una mención explícita, y para usted leer Mateo 24, Marcos 13, San Lucas, necesita entrar a una lectura muy profunda porque no hay claridad con respecto a los postreros tiempos. Esa es la razón por la que yo escogí esta canción, porque mis hijos de la orquesta no lo saben, pero las demás canciones no son totalmente doctrinales. ¿Por qué razón? Y no estamos haciendo ningún pecado al cantar, te aclaro para las personas que inmediatamente pasa algo con un pastor, alista la piedra y la tienen lista. No, no son totalmente doctrinales porque mezclan los acontecimientos bíblicos. Y solamente usted y yo vamos a poder entender. Hay 3 acontecimientos bíblicos que están por pasar. Exactamente como las primeras fiestas, las fiestas que pasaron como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, que absolutamente todas tuvieron su cumplimiento en la crucifixión, muerte, crucifixión, resurrección y glorificación del Señor Jesucristo. Las fiestas que vienen, las fiestas de las trompetas, las fiestas, el año nuevo mismo de Israel, los jubileos, nos queda el último jubileo. Para quienes no lo saben y de pronto no conocen calendario judío, nos queda el último jubileo que compete al jubileo 120, que compete a lo que dice Génesis capítulo 6 en el verso 3 de lo que será el cumplimiento de los tiempos. Cuando pensamos en el cumplimiento de los tiempos, Jesús dijo, y el apóstol Pablo lo ratificó, que no cojamos una cábala a mirar qué va a pasar y cuándo, que ni siquiera nos corresponde saber el cuándo, que lo único que necesitamos es estar preparados. Entonces, dicho esto, iglesia, cuando pensamos nos quedan 3 acontecimientos que tendrán su cumplimiento en las fiestas proféticas. Por supuesto, creemos
que tal vez sea en la fiesta de las trompetas, porque ¿qué es lo que dice el texto? Sí sonará trompeta, sí sonará trompeta. Entonces, cuando pensamos en esto, quiero que se ubique en esta, que alguien se para delante tuyo, y hoy lo que voy a contarte es cómo sucedió la revelación, cómo la iglesia de este tiempo sabe que va a haber arrebatamiento. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted lo sabe porque lo cantamos o ya lo sabía? ¿Usted sabe que va a haber arrebatamiento? ¿Sí lo sabe? ¿Y saben qué consiste el arrebatamiento? ¿Sí lo saben? Porque es importante que lo entendamos. Pues ellos no lo entendían y por eso tenían una preocupación. ¿Qué va a pasar con quien murió ayer? ¿Qué va a pasar con quien murió hoy y no esté ese día, el día de la venida del Señor? Entonces, dicho esto, hay una cosa que les dijo el apóstol. ¿Quieren que les cuente un misterio? ¿Quién va a decir que no? Y él dijo, ¿quieren que les cuente un misterio? ¿Quieren que les cuente un misterio? Todavía no, aquí no están los discípulos de Pablo, porque Pablo les dijo, ¿quieren que les cuente un misterio? Y todos dijeron, sí, cuéntanos. Quiero decirle que realmente yo super amo a David, creo que todos lo saben, siempre termino hablando de David de alguna manera y me encantaría verla en el cielo, pero me maravilla la revelación del apóstol Pablo, me maravilla porque cuánta comunión para que el Señor le revelara el misterio que es el sello de nuestra redención, la transformación de nuestros cuerpos. Y el texto dice, verso 51, os digo un misterio, no todos dormiremos. La pregunta de todos era, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y será que mi abuelito se va a resucitar? ¿Y mi papá no va a estar en el cielo? ¿Y mi primo que se murió hace un mes no va a heredar la vida eterna? Y entonces él quería, como dice 1 Tesalonicenses 4, esperanzarles, diciéndole, no se preocupe por su ser querido, que si durmió y no murió, estará con nosotros en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que había un misterio en la Biblia, es una verdad revelada. Recuerde que eso es lo que significa la palabra apocalipsis, quitar el velo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Apocalipsis? Quitarnos el velo. Y no es exclusivamente una revelación de los últimos tiempos. Apocalipsis, como dice Apocalipsis 1, 1, 2 y 3, es una revelación del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que tener eso claro porque las personas le han dado otra connotación al Apocalipsis. ¿Qué es misterio? Es quitar el velo, es revelar lo que está oculto. Te preguntas por qué el Señor no le explicó eso a los 12, por qué no les explicó a los 70, por qué no le explicó a los 120 el arrebatamiento, por qué se tomó su tiempo para explicárselo al apóstol Pablo, porque él necesitaba que una persona de esa dimensión espiritual pudiera hacérnoslo entender. Entonces quiero decirte que nos quedan 3 acontecimientos muy grandes, muy grandes. Todos hemos escuchado hablar del fiero juicio final. No es una palabra que está literal en la Biblia, aunque la Biblia sí habla de juicio. La Biblia habla de 3 acontecimientos que están por pasar, que son inminentes. Inminentes. La palabra inminencia significa que en cualquier momento sucederá y que indefectiblemente sucederá. Pase el cielo, pase la tierra, pero su palabra no pasará. Así que en cualquier momento eso es inminencia. Lo que significa es que usted está listo. No sé si recuerda las bromas que son un poco fuertes de los terremotos y movimientos telúricos anteriores, donde la gente se pone el vestido de estar listo y se pone una chamarra y se pone una maleta con lámparas en la cabeza y dice acá tranquilo y relajado. No, no está tranquilo y relajado, está esperando que de pronto suceda algo de movimiento de la tierra, algo que pasó en el último movimiento que fue a las 8:05. Bueno, maravillosamente fue a las 8:08 del 8 del 8, ¿no? Que fue para nosotros una cosa de mover del Espíritu de Dios, porque siempre vamos a entender lo que es nuevo en la tierra. Y en ese momento nosotros estábamos acá, ninguno de ustedes había llegado, estábamos solamente los servidores, cuando se movió muy durísimo la tierra. Mi esposo estaba en culto en Sogamoso, se movió mucho más en Sogamoso, pero no sé si recuerda que en el epicentro unas personitas estaban, de verdad que Dios les ama, cristianos además, en un restaurante que ellos estaban sentaditos tranquilos y cuando hubo el primer movimiento, de repente dijeron, esto es como fuerte, y salieron corriendo y en un abrir y cerrar de ojos el restaurante estaba bajo tierra y por segundos ellos subieran, creo que todos lo vieron en las noticias. Esa es la inminencia,
de este asunto, que del día y de la hora nadie sabe, sino solo papá. Y no ha podido ser claro y transparente a nuestros ojos por lo que te voy a explicar en esta mañana. Hay 3 acontecimientos que estamos esperando y la gente los mezcla. En las canciones los acabamos de mezclar, solo que tú no lo sabes. La gente dice, en un abrir y cerrar de ojos. Eso no anuncia ni el arrebatamiento ni la segunda venida. Eso anuncia el día del Señor. Entonces, fíjate que cuando la gente no ha leído la Biblia, cree que así será el arrebatamiento y no anuncia arrebatamiento. Lo que pasa es que cuando lees Mateo 24 y 25, si al leer Mateo 25 no tienes una lupa espiritual en cada parábola, porque cada parábola habla de las 3 cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La primera, que abre los postreros tiempos. ¿En qué momento nos encontramos hoy? En los postreros tiempos. Los postreros tiempos comenzaron en la ascensión del Señor Jesucristo y se consolidaron en Pentecostés con el nacimiento de la iglesia. El apóstol Juan dice en las cartas de Juan que hay una cosa que está deteniendo que Satanás haga lo que quiera con la tierra en este momento. ¿Cuál es? Es la iglesia llena del Espíritu Santo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Una de las cosas que va a pasar en el arrebatamiento es que la iglesia sube con el Espíritu Santo y la tierra queda sin el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿y los creyentes que se quedaron quedan sin el Espíritu Santo? Sí, quedan por su cuenta. Es una cosa que es muy difícil. Quedan con una cosa muy grande en su mente y en su corazón, porque el gran tormento del infierno no es que me tomé 1000 cervezas, que adulteré 1000 veces, que maté a 50. No, jamás ha sido ese el tormento. El gran tormento del infierno, lo que hace que el gusano nunca muera, que los dientes no paren de crujir, es haber tenido la oportunidad de haber salvo y el no haber. Eso es. Él me predicaron, me dijeron y yo no hice el caso. Es el gran tormento. Entonces, mis amados, primer acontecimiento, arrebatamiento, es el premio de la iglesia gloriosa. Segundo acontecimiento que estamos esperando, y usted y yo no vamos a esperarlo en la tierra, porque la iglesia gloriosa que será arrebatada será la que viene con el Señor en las nubes. Es la segunda venida. Y la segunda venida es para recoger a la iglesia que, como dice Apocalipsis 19, lavó sus ropas en la tribulación y en la gran tribulación. Esa iglesia que se quedó, esa iglesia que nació, porque recuerde que los 144,000 van a predicarle al pueblo judío, pero también si al lado del judío hay un no judío, a él también le van a predicar. Esa iglesia que nace en tribulación y gran tribulación, que se llamará para nosotros la iglesia triunfante. ¿Qué fue lo que hizo esa iglesia? Triunfar sobre la iniquidad. Sin tener una Biblia y sin tener al Espíritu Santo, lograron permanecer en Cristo, lo cual nos da a nosotros una ventaja, y por eso somos la iglesia gloriosa, porque no solamente tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Verbo escrito, que es la palabra de Dios. Importante que lo sepas. Y el tercer evento, que es el que se anuncia como ladrón en la noche, es el día del Señor. Así que tenemos que tener claro que nos esperan 3 fiestas, que son las fiestas de otoño, que marcan los últimos tiempos. Los últimos tiempos ahora, ¿qué son los postreros tiempos? Los que se marcaron en Pentecostés en el nacimiento de la iglesia. ¿Qué son los últimos tiempos? Los que comenzaron en la última generación, que comenzó el 14 de mayo del año 1948, cuando Israel se confirmó como nación. Así que llevamos apenas un poco tiempo de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que pasa con Mateo 24? Que no sabes cuándo está hablando de la segunda venida y cuándo está hablando del rapto y cuándo está hablando del día del Señor. Tienes que tener una lupa para entender, y esa lupa te la dio el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Clarificar las cosas que sí van a pasar en el arrebatamiento. Clarificar lo que sí es arrebatamiento. En algún momentico aclararemos como iglesia qué es la segunda venida. Cuando usted dice, Señor, estoy esperando la segunda venida, tiene que tener un poquitico de claridad. Si anhelas la segunda venida, entonces anhelas quedarte del rapto. Entonces no lo anheles, porque debes anhelar ir en el arrebatamiento. Amén. Ahora, si nos fuésemos antes, y lo voy a leer, ahora lo voy a leer. ¿Cuál es el orden del arrebatamiento?
él lo describe de esta manera. Léalo conmigo, todavía estoy en Primera de Corintios 15. Dice 52, en un momento, aquí sí es en un abrir y cerrar de ojos, como lo acabamos de cantar. Por eso, doctrinalmente, esta sí es la canción que acabamos de cantar, la que se asemeja a lo que realmente es el arrebatamiento, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Una primera trompeta, ¿cierto? Recuerde, nosotros, lo aclaro siempre, el sonido de las trompetas tenía un propósito. Si alguien no tiene claro, las trompetas, estas trompetas que anuncia la Biblia son las trompetas del Éxodo. ¿Qué era lo que hacía Tomar? Siempre aprovecho para decirle a la iglesia, Éxodo es exactamente Apocalipsis para quien lo lee como corresponde. De hecho, si miras las 10 plagas, son las mismas plagas de Apocalipsis, solo que las de Apocalipsis tendrán dimensiones apocalípticas. Por ejemplo, el escorpión será del tamaño de una persona, la langosta será del tamaño de una persona y sus dientes serán feroces. Es lo que dice la Biblia, pero si vamos a una lectura muy estricta del Éxodo, es igual, es una revelación primaria de Apocalipsis. Entonces, cuando te digo esto, cuando el Señor dice sonarán trompetas, para que sonaban 3 trompetas en Israel, ¿cierto? Y la mayoría lo hemos visto en las películas, ¿cierto? Hemos visto la trompeta de guerra, hemos visto esta trompeta de llamar a la iglesia a la reunión. Esta trompeta, realmente no soy buena imitando sonidos, las iba a traer porque en el día del jubileo de mi esposo se las puse a las 12 de la noche para marcar lo que es un jubileo, y a las 12 de la noche las tengo ya descargadas porque tengo bien claros los sonidos de las trompetas. Y se lo cuento, cuando era muy chiquita, cuando vino el avivamiento a mi casa por primera vez, sonó la trompeta. Y lo digo con gran pena, pero en mi casa Dios tuvo misericordia de mí y estoy aquí y viví el avivamiento y vivo el avivamiento, pero fui la única que no escuché la trompeta. Y realmente, si hubiera sido la trompeta del rapto de la iglesia, tal vez no hubiera podido en ese momento irme con el Señor. Entonces, desde entonces tengo ese sonido de la claridad de la trompeta. La primera trompeta se hacía para anunciar una reunión que no es de guerra, para anunciar qué era lo que hacía el pueblo, salir del campamento e ir a donde estaba el tabernáculo. Realmente nosotros en esta tierra no necesitamos que la gente diga Él es de Dios o no es de Dios. La evidencia que tenemos de que una persona es de Dios es el arrebatamiento, porque el Señor se va a llevar a su iglesia. Y si usted hubiera escuchado que una pastora, que un pastor, que un servidor, que un miembro de una orquesta, cualquier cosa pasó con su vida, la evidencia y la mayor defensa que hará el Señor Jesucristo es llevarlo al cielo. Ese día sabremos quién es de Dios y quién no es de Dios. Sin embargo, digo como la hermana Sandrita, los que somos de Dios, sabemos quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Qué va a pasar? Va a sonar la trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Lo segundo que dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Note que es importante que subraye la palabra incorruptible, porque simplemente para que un muerto esté incorruptible significa que le crearon un cuerpo nuevo. Porque el cuerpo, ¿qué pasó? Se lo comieron los gusanos. Él ya no tiene cuerpo. Entonces, para que resucite incorruptible, significa que su cuerpo fue transformado, ¿cierto? Colocado uno nuevo. Y lo siguiente que sucederá, y es lo que está clarificando, dice, y nosotros seremos transformados. Me encanta porque es el siglo I, es más o menos el año 60 de esta era cristiana, y Pablo está diciendo, nosotros. O sea que se incluyó. ¿Por qué se incluyó? Porque él estaba seguro que él haría parte de la iglesia gloriosa. Y muy seguramente sucederá, ¿cierto? Porque ahora que sabemos, ahora yo entiendo, porque el ministerio del pastor Yeye Ávila, no creo que alguien acá lo conozca, un viejito hermoso, peleón, que murió después de haberle servido a Dios continuamente 70 años y de haber dado su mejor a Dios, fue en su juventud señor Jeans de Puerto Rico. Y uno dice, ¿cómo un señor Jeans de Puerto Rico logra ser el hombre que logra ser en Dios? Y su ministerio se llamaba Cristo viene ya. Y era lo que hacía todos los días, hablar del arrebatamiento. Yo aprendí casi todo lo que te enseño con él, porque era la persona que en su tiempo en la América Latina sabía más del arrebatamiento. Pero ¿qué tienes que saber? Que tiene un orden. Lo primero que va a pasar, dígalo conmigo, sonará la trompeta. Otra vez sonará la trompeta.
Y dile al que está a su lado, si la escuchas, listo, al cielo. Si la escuchas, listo. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Lo segundo que va a pasar es que los muertos, las personas que murieron en Cristo, van a resucitar. Esa es la primera resurrección. Recuerde que el Señor nos va a hablar de la siguiente. Ahí no van a resucitar las personas para juicio. Esta resurrección solamente es premio. Solamente es premio. No van a resucitar las personas que murieron en sus pecados. Solo resucita la iglesia gloriosa. ¿Por qué resucita? Porque no se puede perder del arrebatamiento. La Biblia dice en el Salón de la Fama de la Biblia en Hebreos que ninguno de ellos alcanzó lo que estaba esperando. Présteme muchísima atención. Dios no es injusto. El cielo no lo va a aprobar nadie por adelantado. Al cielo van a entrar los que murieron desde que el Señor Jesucristo vino hasta hoy y al tiempo con los creyentes anteriores. No hay absolutamente nadie. Y sé que los muy doctos y los que están al otro lado van a decir, Enoc y Elías y Moisés son una excepción y tú sabes por qué no murieron, porque el Señor los necesita para predicar en estos postreros tiempos y porque están en el lugar que se encuentra, que son los 2 olivos de los que habla Zacarías. Y Enoc es la personita que el Señor escogió para ejemplificar por primera vez en la Biblia el arrebatamiento. Enoc solamente testifica lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Que dio testimonio de haber agradado a Dios y por eso caminó con Dios. ¿Por qué Dios lo llevó? Porque agradó a Dios. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te lleve? Agradar a Dios. Por eso Enoc está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Dígamelo. Sonará la trompeta. ¿Qué es lo segundo que va a pasar? Que los muertos van a resucitar. ¿Y qué es lo tercero que va a pasar? Que nosotros seremos transformados, porque en el abrir y cerrar de ojos, mientras están siendo resucitados, usted y yo estamos subiendo y no bajando, ¿cierto que sí? En ese momento, y es por eso, ¿cuál es el segundo premio de la iglesia? Aparte del arrebatamiento, ¿hay un premio mayor para la iglesia? Dígamelo usted. ¿Cuál es ese premio mayor? ¿Para qué se ejemplifica en Mateo 25 con una boda? Las vírgenes, ¿qué estaban esperando las 10 vírgenes? Al novio. ¿Qué gritaron a la medianoche? Llegó el novio. ¿Cuál es el segundo premio que identifican las vírgenes? Las bodas del Cordero. Es un premio únicamente de la iglesia gloriosa la que va a estar allí. Solamente los muertos en Cristo, los que durmieron, y recuerde que hay diferencia entre morir y dormir, ¿cierto que sí? El dormir es el cerrar los ojos con Cristo. Ahora, tenemos una especulación de la que no voy a hablar ahora. Siempre tengo unas 3 discrepancias, únicas 3 discrepancias con el pastor Alducina, a quien respeto, amo, bendigo. Hizo algo grande el año pasado. Dio una fecha del arrebatamiento, después la quitó y se retractó y dijo que no tenía derecho a hacerlo. En verdad, yo desde siempre he pensado lo mismo y sé que si cualquier persona estudia el Apocalipsis va a llegar a los mismos temas, porque simplemente del día y la hora nadie sabe. Pero estudiando al Señor hay gente que Dios se lo va a decir, porque el Señor dice al profeta Amós que Él no hará nada sin decírselo a sus escogidos. Y Deuteronomio 29 dice, lo secreto pertenece a Dios, pero lo revelado es para su iglesia. Así que ya llegó el momento de la revelación y habrán personas. Yo lo vi con mis ojos cuando era niña espiritual en la iglesia de Sogamoso, una ovejita que jamás faltó a un culto, que jamás faltó a un ayuno, que era una guerrera espiritual. Ella vino a despedirse de mi padre y de mí. Mi hermana Sandra estaba haciendo misiones en el Chocó y mi madre estaba en un ayuno de 21 días en Bogotá. Y ella vino a despedirse porque nos dijo, papá viene por mí esta noche, y vine a abrazarles y a despedirme. Yo dije, yo quiero esa comunión que usted tiene. Y ella se despidió de nosotros y esa noche partió con el Señor, durmió. Así que tengo testimonio en mi vida de que una gran comunión con el Espíritu Santo te podrá avisar ese tipo de cosas. ¿Por qué el apóstol Pablo recibió esta revelación? Porque todos sabían y tenían en su ser que el Señor vendría.
pero nadie sabía cómo. Y si no sabemos cómo, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo sabemos? Porque el momento no lo sabemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Sí lo sabemos. Así que Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, perdónenme, unas hojitas adelante, ya nos dijo que habrá trompeta, habrá resurrección y habrá transformación. Dígalo conmigo, habrá trompeta, habrá resurrección y habrá transformación. ¿Alguien ha perdido un ser querido? Yo sí. Recién me convertí, partió mi abuela, la mamá de mi papá. Años después partió mi abuela, la mamá de mi mamá. Y siento una alegría inmensa, inmensa. Imaginarme que voy a volver a ver a los abuelos Celi, que voy a ver al abuelito Acuña, que voy a volver a ver a los abuelos Rodríguez, es un deleite para mi vida. Imaginarme que vamos a seguir sentados ya no tomando café. Ahora, cuando usted me pregunta, ¿los conoceremos? Sí, los conoceremos. La única inconsciencia que habrá en el cielo, y tienes que tenerlo muy claro, la única inconsciencia que habrá en el cielo es de los que se quedaron. De los que se quedaron no tendremos recuerdo alguno, porque el Señor no nos quiere en el cielo. Mi hijo, Señor, mi hijo, mi primo, Señor, mi primo. No, en el cielo no habrá conciencia. Ahora, no se afane porque su hijo no se va a quedar, ni su primo se va a quedar, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tu casa va a ser salva, pero lo aclaro porque es necesario que sepas que sí habrá conciencia. Después de hablar con Jesús, tal vez le hagas unas preguntitas a Pablo. Ala, ¿y usted cómo hizo para semejante revelación? ¿Cierto? Entonces vamos a Tesalonicenses. No sé a quién quieras conocer, pero a mí me gustaría ver a Gamaliel y siempre decirle, hermano, usted es el causante de que estemos vivos, ¿cierto? Como iglesia, ¿cierto? Pero igual no crea que no voy a hablar con David. Ciertamente le voy a decir, hermano, usted siendo lo que era, ¿por qué la mano? ¿Cierto? Porque es que uno mira, ¿cierto? A David y uno dice, Dios mío. Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 13, nos habla de la venida del Señor Note. Y recuerde, voy a recordarlo otra vez por amor a todos. Recuerde que nos esperan 3 acontecimientos finales, de los cuales usted y yo vamos a participar de uno. Y de los otros seremos protagonistas, pero de otra manera. El primero, el arrebatamiento. El segundo, la segunda venida del Señor. No me vaya a preguntar cuándo fue la primera. Pero yo estaba en el Instituto Bíblico cuando dijo, viene la segunda venida del Señor. Y yo le dije al profe, ¿cuándo fue la primera? Y él me dijo, en un pesebre. Yo, claro. Porque es que como que piensas solo en acontecimientos postreros, ¿cierto? Cuando piensas en segunda venida. Dice así. Ahora todos, nuevamente, tampoco quejemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, otra vez, ¿cuál es la conversación que está teniendo Pablo? Ahora no con los corintios, con los de Tesalónica. Y los de Tesalónica y todos los que Nerón mató ayer y todos los que murieron la semana pasada, por favor, no ignoren. Los que durmieron estarán con nosotros en el cielo. Y no viva como quien no tiene esperanza. ¿A qué nos llama el Señor con el rapto? A tener esperanza, a saber que si nosotros fuésemos tratados en los cielos como ciudadanos de segunda o igual que los inconversos, pues empaque y vámonos. ¿Para qué somos cristianos si vamos a ser tratados como los impíos? ¿Para qué somos cristianos si no vamos a ser tratados como creyentes? Pero somos cristianos para que cuando llegue la hora, y como dice Malaquías capítulo 3, veamos viendo la diferencia en que Dios hace entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y necesitamos entender que la iglesia que le sirve a Dios, y no hablo de servicio dentro de la casa de Dios, sino de ser creyente, porque tu mejor servicio a Dios es ser creyente. Entonces, cuando pensamos en eso, Dios va a hacer diferencia, y la diferencia será el arrebatamiento. El arrebatamiento para ti y para mí será el día más glorioso de la existencia, pero sin ser comparado con el día del Señor, que es el tercer acontecimiento que vendrá después de la segunda venida. Ahora, después del arrebatamiento, todo el tiempo está contado y hay cuenta regresiva. Después del arrebatamiento, entre arrebatamiento y segunda venida hay 7 años. Y entre segunda venida y juicio hay 1000 años. O sea, ya ahí no hay nada que hacer. El día del Señor comienza con el año del milenio y termina el día que se acaba el milenio. Así que después de que nosotros, lo único que no tiene día y hora es nuestra llevada. Después todo tiene día, hora marcado, ya en cuenta regresiva. En el momento que la iglesia sube, las personas que quedan en la tierra saben
que solamente hay 7 años para arrepentirse y que solamente de esos 7 años, 3 años y medio serán terribles y 3 años y medio serán cual ni se pueda nombrar. Después de que el anticristo se convierta en la bestia. Ahora no se preocupe que si el anticristo es el presidente de Francia, que si el anticristo es Putin, pues ni la da ni el tiempo. El mundo quiso decir no. Y empezaron a salir todos estos videos que estuvo en Egipto, que nació en Judía, que su mamacita era no sé quién. No, la edad no corresponde, porque el anticristo ¿cuántos años tiene que tener? 30 para el rapto de la iglesia, porque su manifestación será el día del rapto de la iglesia. Así que por la gracia del Espíritu Santo, dígale al que está a su lado, usted no lo va a conocer. Así de sencillo. Así que no lo busque ni lo quiera conocer, porque a la iglesia gloriosa no le corresponde conocerlo, porque él se manifestará en el día que la iglesia se vaya. Así que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, ya está en acción. Y si realmente las fechas fueran como están en la palabra de Dios, tenemos que partir que uno es el calendario judío, ¿cierto que sí? El calendario judío tiene su último jubileo, el jubileo 120, y el Señor le dijo a Noé, las generaciones estarán sobre la tierra máximo 120 años. Sin embargo, y lo vamos a ver cuando el pastor nos lo enseñe, los tiempos y las sazones están solamente en la potestad del Señor, partiendo de que los calendarios han cambiado por muchísimo tiempo. De hecho, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está datado en el 4º año antes de la era cristiana. Entonces, tendría que tomarse los 30 años del Señor, años anteriores al año 33 de nuestra era. Pero el Señor, después de cerrar la puerta del arca, dejó la puerta cerrada 7 días. ¿Cierto que sí? Y el diluvio comenzó hasta los 7 días. Siempre tengamos en cuenta que absolutamente todas las cosas que están en la Biblia, el diluvio duró 40 días y las aguas cesaron a los 150 días. Usted siempre piensa en eso. Estas cositas son claras y transparentes para nosotros y nos anuncian los tiempos cumplidos. Amén. Entonces, cuando pensemos en eso, ¿qué es lo que dice Tesalonicenses 14? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez, si viene. Ahora, déjeme decir, ahora voy al capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ambas medidas son de tiempo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Entiende que lo que anuncia el ladrón en la noche es el día del Señor? No el rapto de la iglesia ni la segunda venida. Subráyelo, porque nos esperan 3 acontecimientos. Y quiero detenerme antes de terminar en esto, en definiciones. ¿Qué es lo que es el arrebatamiento? Es el premio a la iglesia gloriosa que dio testimonio de agradar a Dios, ¿cierto? ¿Con qué logramos agradar a Dios? David lo dijo con muchísima claridad, con un corazón contrito y humillado. Jamás será despreciado. Tu corazón roto delante del Señor, diciéndole, Señor, tú eres todo para mí, es todo lo que el Señor quiere como testimonio de que le agrades. ¿Qué te pide el Señor? Ni tu casa, ni tu carro, nada, absolutamente nada. Te pide tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios capítulo 23. Entonces, ese es el único testimonio que tenemos que saber. ¿Qué queremos saber? Que una vida terrenal va a ser acabada y que sí hay un cielo. No podemos pensar que la esperanza gloriosa de una vida verdadera con Dios en los cielos y que la ciudad celestial por la cual el peregrino transita todos sus días la vida como creyente no es una realidad. Si realmente nosotros pudiéramos conocer las dimensiones de las riquezas del Señor, que para Él el oro es cemento, porque las calles del reino de los cielos son de oro y el mar es de cristal, eso nos da una dimensión de lo que Él considera. Cada una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén cubre todas las piedras preciosas y sin embargo la Biblia dice que todas las piedras preciosas no se comparan con la mujer virtuosa, porque la corona de la creación es el hombre y la mujer que agradan a Dios y que están listos para irse con el Señor. Ahora déjeme decirle 2 o 3 cosas de la revelación para que estemos listos. No anhele que Él venga por segunda vez por usted, porque entonces anhela quedarse del rapto. Siempre que anhele la segunda venida, hable de ella como habla el apóstol Pablo.
Nosotros los que vivamos subiremos en el rapto. Entonces, cuando nosotros vengamos con el Señor en su segunda venida, ese es el idioma que corresponde a los cristianos. Hay una iglesia gloriosa y hay una iglesia triunfante, y usted aquí y ahora decide de cuál iglesia hará parte. Si hará parte de la iglesia gloriosa, debe irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y para eso, sí, mire bien las listas de cada una de las cartas paulinas y del Apocalipsis de quienes no heredarán el reino de los cielos. Mire que dice que los envidiosos, que los hechiceros, que los satanistas, que los borrachos. Mire la lista, y si en esa lista encuentra algo que está en su vida, pues trabaje en eso antes de que venga el Señor. Hace pocos días mi esposo veía y Dios me habló impresionante de los cumpleaños en esta semana. De hecho, comenzamos como iglesia un ayuno que tiene que ver con los cumpleaños. Y Dios me habló, me ha venido hablando del parteaguas que es, porque todo lo que tiene tiempos, porque en el Señor no hay casualidades. En el Señor todo lo que tiene tiempos tiene un cumplimiento exacto y no será ni un minuto antes ni un minuto después. En el día del nacimiento se abrió la puerta de la oportunidad y cada día que celebras se abre una puerta de oportunidad distinta donde tiene que hacerse una cobertura impresionante, porque lo que entre a la vida de una persona puede durar desde un año hasta 7 tiempos, que son 7 años, como le pasó a Nabucodonosor, o como toda una década. El pobrecito de Moisés, que completa lo que es la historia bíblica, por eso los 120 años de su vida, el pobrecito de Moisés vivió en 3 etapas, ¿cierto? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años sacando al pueblo del desierto. Estas épocas tienen que ver con lo que causamos nosotros, como comenzamos nuestra siguiente temporada. Así que cuando pensemos en eso, sí, maravillosa la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? La que lava sus ropas en la gran tribulación, la que se queda y con todo lo que va a pasar la tierra después. De hecho, créame que si no es porque la iglesia está en la tierra, yo creería que ya estamos en esos tiempos. Sin embargo, hay una cosa en la que no hemos podido estar de acuerdo en la teología. Es algo que no hemos podido. Aunque la Biblia dice que la iglesia será guardada de la tribulación, algunos teólogos piensan que será guardada de la gran tribulación y que el rapto será en el comienzo. No lo sabemos. Lo sabe el Señor en los cielos. Es decir, que los 3 primeros años y medio, cuando el anticristo dice que todo será paz y seguridad y él todavía no ha sido convertido en la bestia, porque todos saben la historia de él, ¿cierto? Que sufrirá un atentado en Jerusalén, que dirá que resucitó, porque en todo tiene que imitar al Señor Jesucristo, y en su supuesta resurrección es poseído por la bestia y se convierte en la bestia, y cuando se convierte en la bestia es cuando realmente comienza la gran tribulación. Si así fuese, lo cual yo no lo creo, porque el Señor dijo, yo te guardaré, y yo creo en un Dios fiel y misericordioso que cumple sus promesas. Dijo, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Pero si alguien se quedase, si alguien que nosotros no conozcamos, si alguien que decidió vivir su vida de cualquier manera, creo que la mayor ofensa que le podamos hacer al Señor Jesucristo al no agradarle es el desdeño. Yo creo que el tomar la vida, yo creo que el Señor ve al pecador como una persona, este es un grosero displicente porque no me conoce. Y yo creo que ve al impío como este es un grosero displicente porque tomó esa decisión, porque va a adulterar, porque va a fornicar, porque se va a dedicar a las cosas que antes hacía. Pero a quien el Señor no puede disculpar ni grosería, ni displicencia, ni maldad, es al creyente que permanece en la casa de Dios y no se comporte como es digno del Señor. Porque sé que muchas personas, que su opción fue el fútbol, que su opción fue el deporte, note que las 3 personas, el Señor dijo que no podían entrar a las bodas, cada una de las parábolas. Si necesita leer 1.000.000 de veces cada parábola, describe lo que es el rapto de la iglesia. Los convidados a la fiesta de bodas, los convidados a las bodas del Cordero. Uno prefirió su matrimonio, dijo, me estoy casando y primero mi esposa. Y el Señor dijo, él no entrará. El otro dijo, qué pena, yo acabo de comprar 2 bueyes, yo acabo de poner una empresa, puse 3 restaurantes. Él no entrará. Y el otro dijo, no, acabo de comprar una finca, el campo me necesita. Él no entrará. Y lo que representa era que esas 3 cosas eran sólidas, no eran pecado, no es pecado casarse, no es pecado comprar una finca, no es pecado comprar los animales, y se representa en lo que en ese siglo era importante, porque pues era un pueblo literalmente agricultor y ganadero.
pero lo que representa en verdad es poner los ojos en lo terrenal. Y cuando ponemos argumentos, hay un riesgo grande, porque ¿qué fue lo que dijeron los ciudadanos de Decápolis? Tal vez no lo puedas entender. Y si a alguien le estoy hablando en chino, Decápolis es el lugar donde el Señor fue para salvar a una sola persona, a un hombre que estaba endemoniado, que dormía en el cementerio, que violentaba a todo el mundo, que lo amarraban con 1000 cadenas y se soltaba y salió otra vez a pegarle a todo el mundo. Y cuando llegó le dijo a Jesús: yo sé quién eres tú. Y entonces él dijo: no vamos a hablar con los demonios. Lo liberó y ese Señor le dijo: se lo imploro, se lo suplico, déjeme servirle. Y el Señor le dijo: me sirves aquí. Ahora, cuando el Señor llega a la semana de su muerte y pasión, de Decápolis vienen una cantidad de personas. Significa que ese Señor sí hizo la tarea, porque fue la única persona que predicó en Decápolis. Cuando terminó de liberar a ese hombre, y es a lo que voy ahora, cuando terminó de liberar a ese hombre, los ciudadanos de Decápolis, de cada una de las 10 ciudades, porque eso es lo que significa, Deca es 10 y polis es ciudad, de las 10 ciudades vinieron y le dijeron: por favor, váyase de la ciudad, porque acababa de sepultar en la mar 6,000 cerdos. Y la Decápolis era conocida, yo por eso es que le digo que el hijo pródigo fue a trabajar allá, porque fue a cuidar cerdos como el lugar donde cuidaban cerdos. Así que cuando todas las personas de una ciudad prefieren a los cerdos, ¿para qué quedó escrito eso? Para decirle a la iglesia: cuando escoges otra cosa antes que a Dios, estás escogiendo a los cerdos. Y si somos como los de la Decápolis, puede que alguien no vaya en el rapto de la iglesia. Así que el rapto es en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando la Biblia dice como ladrón, porque a nosotros, sus hijos, el Señor no se nos va a presentar como ladrón, pero cuando Él venga en el día del Señor, que es después de la segunda venida, a ellos sí, porque ellos son personas que pasaron la tribulación, la gran tribulación, y pasaron el día del Señor. Todos los profetas menores hablan del día del Señor como el día en que la luna se cae del cielo, en que el sol se convierte en sangre, en que la luna, las descripciones que no se pueden ni siquiera nombrar con palabras, son de cosas terribles. Creo que todas las películas desde 2012 se lo han dicho a usted, que si se cayó el cielo, ahora todas las películas son de la era del hielo, porque simplemente como el Señor prometió que no volvería a enviar fuego, entonces ahora la gente espera agua. Pero sea como sea, si un terremoto como el que sucedió aquí en Cundinamarca en agosto, en el mes anterior o tras anterior, si esto trajo semejantes temores y angustias a los corazones, imagínense lo que será todos absolutamente al tiempo. Sé que para ninguno de ustedes, que aunque no vivimos pendiente de los movimientos de la tierra y no somos necesariamente personas que estudian los movimientos sísmicos, absolutamente saben que todos los volcanes de la Tierra comenzaron en un proceso de activación del 2020 para acá, que no tiene que ser una casualidad, ¿cierto? Que todos saben que ya absolutamente todos los volcanes están en trabajo de vida. Algunos volcanes que no habían mostrado nada por siglos, ahora están nuevamente activados. Y usted y yo sabemos por qué. Porque absolutamente todas las cosas serán. Pero una de las cosas que será cumplida y que será nuestra mayor señal es que ahora esta canción, creo la más de todas, la que mezcla los tres acontecimientos más completamente, es Él viene otra vez y todo ojo le verá. Eso será en la segunda venida. En el arrebatamiento no le verá todo ojo, en el arrebatamiento le verá solamente la iglesia, solamente usted. Y si usted lo logra ver, es porque subió a donde Él está, porque Él viene en las nubes. Y en la nube se quedará para recibir a la iglesia. Como Él prometió en San Juan 14, Él viene a abrazarle, Él viene a recibirle y Él viene a rescatarle con las propias manos. Pero el trabajo, como dice la parábola, de recoger la cosecha, lo harán los ángeles. Así que sí, es maravillosa la canción, es muy linda, a mí me encanta el ritmo, acá la cantamos, pero habla del día del Señor, después de la segunda venida. Entonces, cuando usted piense en eso, solamente piense en cómo usted lo ve. Y quiero cerrar con eso. Quiero pedirle que cierre sus ojos y realmente se pregunte si el arrebatamiento para usted es un anhelo, o es una historia de los pastores para asustar a las personas. ¿Cómo usted ve el arrebatamiento? Porque como usted lo vea, iglesia,
como usted lo vea. Yo lo veo como lo cantamos. Yo no soy de aquí, yo soy de allá. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y por mucho, dijo el Señor, acá serán 70 o 80 años, los más robustos. Algunas personas cumplirán los 120 años, no todas. Pero si para ti el arrebatamiento es una historia que le vas a poner cuidado en unos años, porque ahorita tienes que estudiar, porque ahorita tienes que comprar la finca, porque ahorita tienes que comprar los 2 bueyes, porque ahorita tienes que casarte, pero después de eso le vas a poner cuidado al arrebatamiento. Iglesia, Jesús fue muy claro. Vayan a los caminos y llamen a otras personas y cerciórense que los que menospreciaron no entren. Yo le digo por eso esta canción que cantaba Miguel de siento muchísimo, se me desgarra el alma haberte alejado, me duele muchísimo haberte contristado. Ojalá vivamos así, que tengas pena de contristar al Espíritu Santo, que te preocupes por el bautismo del Espíritu Santo, porque Él es el sello de el arrebatamiento. Recuerde que se irán los sellados por el Espíritu Santo en el arrebatamiento. No es sino para creyentes, no es sino para los que el negocio ya fue hecho con las arras de nuestra salvación. No irán en el arrebatamiento personas que no tengan al Espíritu Santo. No hable hoy de los requisitos, solamente te estoy diciendo qué es. Es un premio para la iglesia gloriosa, es un premio para los que dieron testimonio de agradar a Dios, es un premio, no hay ningún juicio. Sí, tal vez se nos diga, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Pero en lo que son las bodas del Cordero y lo que es el tribunal de Cristo, que hace parte de las bodas del Cordero, es solo para la iglesia. La iglesia, los creyentes, en el tribunal de Cristo no habrán inconversos ni impíos. A ellos les corresponde el fiero juicio final. Y tal vez haya personas no creyentes que digan, mira, otra vez los cristianos tratando de asustarnos y ponernos temor. No estamos tratando. Queremos que ojalá recibas temor. Queremos que ojalá te venga una santa angustia, que desde hoy en adelante no puedas volver a dormir, que tengas sueños, visiones, revelaciones, que te digan que tú no te puedes quedar del rapto de la iglesia. Y que después de hoy, cada día, cada mañana, cada momento, tú le digas, Señor, yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo, por favor, yo me quiero ir contigo. Y no quiero ser parte de la iglesia triunfante, yo necesito ser parte de la iglesia gloriosa, porque si soy así tan floja, siendo lo que es la iglesia hoy, ¿cómo será en momentos de tribulación y de angustia? Y pídale al Señor misericordia para con su casa, para quienes, cuando usted vea las listas de Apocalipsis, de las primeras cartas del apóstol, de los comportamientos que están allí, que tú dices, en mi casa todavía hay de eso, sácalo, Señor, porque eso puede impedir que te despegues en el arrebatamiento. Si en tu casa todavía hay las cosas, raíces de amargura, que dice el Señor, producen separación. Así que te pido que desde hoy en adelante le digas al Espíritu Santo, yo quiero ser parte del arrebatamiento. Yo quiero ser parte de la iglesia gloriosa. Yo quiero que en el día de la final trompeta, la primera trompeta suena para llamarnos a salvación. La segunda trompeta suena para llamarnos a su servicio, para que le sirvamos en su casa. Y la tercera trompeta suena para que nos vayamos con Él. Nota que la primera trompeta tú ya la escuchaste, ya estás en la casa de Dios. Algunos de nosotros ya estamos viviendo la segunda trompeta, que es servirle a Dios en el ministerio, porque todos somos llamados a servirle a Dios y todos debemos escuchar la tercera trompeta, que es la de reunirnos. Cuando la trompeta sonaba en Éxodo, el pueblo salía de sus carpas y se iba al tabernáculo. Eso es lo que va a pasar en este momento. Cuando la trompeta suene, los creyentes saldremos de nuestras carpas, que son los cuerpos mortales, y nos convertiremos en cuerpos espirituales, cuerpos transformados, cuerpos que como Jesús atravesarán puertas. Todos los comilones se preguntaron, ¿sin comeremos? Sí. Jesús, cuando se encontró con los discípulos, les dijo, prepárenme algo, y otra vez hizo hamburguesa de pescado, pan y pez. ¿Lo recuerdan? Así que parece que sí. ¿Nos conoceremos? Sí. Cuando el Señor dio la parábola del rico y Lázaro, todo el mundo sabía quién era Abraham, quién era el rico y quién era Lázaro. Así que cuando todo el mundo vio
a Moisés y a Elías aparecer para enseñar a los 144,000 en Jerusalén, todos sabían que ellos eran Moisés y Elías. Así que conocimiento habrá, comida habrá, pero sobre todo debe haber temor de Dios. Amén. Así que puedes colocarte sobre tus pies y en este día vamos a declararlo. Iglesia, Él nos viene a buscar. No somos de aquí, no somos de aquí. A casa tenemos que volver. Y yo quiero pedirte, iglesia, en este día y en esta hora, que pongas delante del Señor tu deseo de irte con Él. Me despido de la audiencia que nos acompaña desde sus hogares. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.